Pues en mi caso yo no fumo ni tomo, herencia tampoco porque nadie de mi familia lo ha padecido al cáncer. Soy la primera. Bueno, primero y principal, el cáncer no tiene nada que ver con el fumar, ni con el tomar, ni con la herencia, ni con parásitos, ni es multifactorial, ni aparece porque tu cuerpo está fallando, o porque estás pagando un karma, o porque tuviste mala suerte. De hecho, las empresas tabaqueras ponen en su paquete de cigarrillos una propaganda, una publicidad que no es preventiva, sino lo que hace es programar a las personas, informándolas de que si fuman van a adquirir el cáncer de pulmón. Pero, oh casualidad, que los mismos dueños de estas multinacionales son los mismos dueños que las empresas que desarrollan los tratamientos para el cáncer, ¿sí? Pero no es que el cigarrillo o el tabaco desencadene el cáncer. De hecho, a Hammer, una empresa tabaquera, invitó a dar una charla sobre cáncer de pulmón, y bueno, se dieron cuenta que no tenía nada que ver el cáncer de pulmón con el tabaco, y bueno, desmanteló ahí una gran verdad que no le conviene a nadie. Pero todo lo que hacen es programar, te programan con las series, con las películas, con las publicidades en las etiquetas de cigarrillo. Todo es programación. Hay una manipulación tan grande que las personas, bueno, obviamente que caen en esa trampa, ¿sí? Para que vos hayas desencadenado un cáncer, no sé de qué, pero sí o sí tuviste que haber vivido un shock biológico, un conflicto biológico, donde tu parte más animal, tu parte más arcaica, más instintiva, percibió que había una necesidad biológica insatisfecha que era urgente, era una emergencia. Entonces, en ese instante, tu psique, porque el cáncer empieza en la psique, percibe esa situación, y esto impacta a nivel de psique, a nivel de cerebro y a nivel de órgano, y en ese instante, en fracción de segundos, el cerebro escoge un órgano o un tejido que es el responsable de satisfacer esa necesidad para optimizar su función y que vos puedas superar esa vivencia. Por eso se llama supervivencia, porque tenés que superar una vivencia determinada, ¿está? Entonces, eso es el cáncer, es un recurso inteligente que se pone en marcha frente a una situación de emergencia para que vos tengas más posibilidades de sobrevivir frente a esa circunstancia. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros vivimos un shock biológico o un conflicto, una determinada situación, y a diferencia de los animales, estamos en una situación de estrés. En vez de segundos, minutos o días, quizás estamos semanas, meses, o quizás estamos toda la vida en esa situación de estrés y no la resolvemos, no nos movemos, no tomamos decisiones, porque nos da miedo o porque no tenemos el recurso, la herramienta necesaria. En fin, acá podemos hablar de varias situaciones. Cuando hablamos de conflictos biológicos, tenemos que entender para qué sirve cada órgano, cada tejido. Tenemos órganos que están asociados a la supervivencia, que son arcaicos, que son vitales, que es atrapar el oxígeno, atrapar el bocado, tragarlo, digerirlo, asimilarlo, eliminarlo, que sirven para ir más rápido, para poder atrapar el dinero, una persona, un puesto de trabajo, un negocio, un proyecto. Ahí tenemos la tiroides. Tenemos también órganos que sirven para deshacernos de lo que ya no nos sirven, como es el colon, cuando vivimos una traición, una injusticia, una infidelidad, una bajeza, algo deshonesto. También tenemos el hígado cuando vivimos un conflicto de inanición que se va a activar, un conflicto de carencia.
de ruina financiera, de falta de recursos. La próstata, cuando vivimos un conflicto donde está en juego nuestra masculinidad, nuestra procreación. El útero es un conflicto de anidamiento para atrapar ese bocado en términos de vida, en términos de nido, pero siempre cada hoja embrionaria y cada cerebro están correlacionados con una determinada necesidades biológicas, ¿sí? Luego tenemos los órganos que sirven para poder defendernos, para poder protegernos, para sentirnos seguros. Todos necesitamos sentirnos seguros, sentirnos protegidos. Ahí tenemos la dermis, la pleura, el peritoneo, el pericardio. Ahí tenemos la glándula mamaria que sirve para proteger al nido, para producir más alimento. Después tenemos todos los órganos que tienen que ver con el rendimiento, con el movimiento, con el desplazarse, con el sentirnos valorados, el sentirnos reconocidos, el poder cumplir con funciones vitales a nivel biológico, poder tener un desempeño determinado. Ahí recaen todos los conflictos asociados a la desvalorización, al no sentirte apto. Todos los conflictos relacionados con la comparación, con la competencia, que de alguna manera son los que más afectan al ser humano. Ahí tenemos huesos, ligamentos, tendones, músculos, sí, los vasos sanguíneos, la sangre, los ganglios linfáticos, son todos órganos que sirven para que nosotros tengamos una estructura, un sostén, un soporte y podamos rendir frente a una situación. Y si nosotros no somos aptos en algún contexto determinado de nuestra vida, como padre, madre, hijo, trabajador, amante, deportista o lo que sea, nuestra biología entiende que esta estructura a mí ya no me sirve, no me resulta funcional, la tengo que reforzar, la tengo que optimizar para que vos puedas cumplir con ese objetivo que necesitas cumplir. Por lo tanto, va a haber una necrosis en fase activa y una vez resuelto el conflicto va a haber un relleno, una reparación para que vos al finalizar esa etapa de reparación, por eso Hammer determinó a este grupo el grupo de lujo, ¿sí? Y después tenemos todos los tejidos y todos los órganos que están relacionados con la relación o con la búsqueda de lo que nos falta, con la comunicación, con el territorio. Y ahí podemos vivir diferentes tipos de conflictos como una pérdida de territorio, una frustración sexual, un conflicto asociado, por ejemplo, al enojo territorial, a la ira territorial, a la contrariedad indigesta, conflictos de separación. Ahí recaen todos los conflictos que podemos observar como la dermatitis, eczemas, urticarias en la piel, los tubos bronquiales, ¿sí? Cuando necesitamos ulcerarlos para poder atrapar más oxígeno, los conductos mamarios, los conductos tiroideos, los conductos faringeos, cuando vivimos conflictos de impotencia, conflictos de miedo frontal, conflictos de separación. Ahí podemos tener todo lo que recae en la piel, en el conducto mamario, cuando la mujer se percibe separada de alguien importante para su grupo, para su manada, o se quiere separar de alguien y no puede, o percibe que le arrancaron a alguien del pecho. Entonces, cada grupo de tejidos se encargan de satisfacer necesidades biológicas específicas. Entonces, tenemos que comprender esto. El cáncer no es algo que viene por azar o porque el cuerpo está fallando o porque tuve mala suerte o porque es genético, hereditario, parásitos, bacterias, virus, o porque tuve mala suerte o multifactorial o porque sea que lo tuvo alguien en mi familia. No tiene absolutamente nada que ver. Todo eso que nos contaron es toda una mentira, es toda una estafa para que los seres humanos estemos cada vez más sometidos, más programados y entreguemos el control a personas que no tienen ni idea de dónde se origina la enfermedad y terminemos
consumiendo farmacoquímicos y todo tipo